Mike Mentzer, culturista, escritor y hombre de negocios, conocido como el culturista filósofo, aplicó y desarrolló los conceptos de Arthur Young sobre el entrenamiento de alta intensidad y los perfeccionó. Mediante años de estudio y observación sobre la filosofía del estrés, Mentzer fue capaz de desarrollar y poner en práctica una teoría innovadora sobre el entrenamiento muscular. Mike Mentzer falleció en junio del 2001. Fue hallado en su apartamento por su hermano menor y compañero culturista Ray Mentzer. La causa de su muerte, como la de tantos otros culturistas, fue debido a complicaciones cardíacas. Mike Mentzer nació el 15 de noviembre de 1951 en Germantown, Pensilvania. Resultó ser un muchacho aplicado, teniendo mucha facilidad en la gramática, donde tenía unas notas sobresalientes. Con 12 años, Mike tuvo de profesora a Elizabeth Shaw, que marcó su adolescencia, y esto lo acreditó con su amor por la lengua, el pensamiento y la escritura. Como en muchos otros casos, un día cayó en sus manos una revista de culturismo. Por entonces tenía 12 años, y viendo las fotos de esas revistas, se animó a entrenar. Mike tenía un peso corporal en aquel entonces de 42 kilos. Su padre le compró un juego de pesas y un manual en el que le sugerían que entrenara 3 veces a la semana, y eso fue lo que hizo. Resultó ser el sistema más efectivo para Mike, que a la edad de 15 años había conseguido un peso de 75 kilos y podía levantar 185 kilos en press banca. Su héroe de infancia fue el culturista Bill Pearl. En su libro Heavy Duty, Mike escribió: ahora que había tomado la resolución de ser un gran culturista, era el momento de empezar a entrenar como los culturistas del nivel. Y si un campeón entrenaba 6 días a la semana, por lo menos 2 horas diarias, ¿quién era yo para cuestionar dichos sistemas? Para un muchacho joven de 15 años y una energía desbordante, resultó que ese método de entrenamiento lo condujo a un estancamiento en su evolución como culturista. No me di cuenta que mis progresos se habían retrasado considerablemente con este sistema maratoniano, pero me dijeron que los progresos eran más lentos de lo que yo suponía. Después de acabar la secundaria en el instituto, Mike pasó 4 años en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Fue ahí donde comenzó a preguntarse sobre los sistemas de entrenamiento, pues ahora entrenaba 3 horas diarias, 6 días a la semana. ¿Era todo ese esfuerzo y tiempo eficaz cuando sus progresos se habían reducido hasta el punto de ser casi imperceptibles? En 1971 se incorporó a la competición y ganó el Mr. Lancaster. También participó en el Mr. América a sus 19 años, obteniendo un decepcionante 10º puesto, el año en que Case Viator se proclamó campeón. En aquel momento, Mike atribuyó el poderoso físico de Case Viator a su inusual sistema de entrenamiento, que rompía con el que tradicionalmente pregonaban los campeones del momento. Case afirmaba entrenar 1 hora al día, 3 días a la semana, y si él tenía ese formidable físico de esa forma, había esperanza de que él ganara algún día el Mr. América. El hombre que había detrás de la figura de Case Viator era Arthur Young, el inventor de la máquina de ejercicios Nautilus. Con su experto asesoramiento, Arthur lo había guiado hasta el triunfo en el Mr. América. Por fin había encontrado el sistema para el desarrollo de sus músculos que siempre había perseguido, entrenos cortos pero muy intensos. Llegado a los oídos de Arthur, el gran potencial de Mike, este lo llamó. Tras unas horas de conversación, o más que eso, de conferencias sobre el sistema de entrenamiento, llegó a la conclusión de que de nada sirve coleccionar rutinas de entreno de aquí y de allá. Peor aún, se dio cuenta de que no sabía nada sobre el entrenamiento del culturismo. Arthur le explicó escrupulosamente y en el mejor lenguaje objetivo que pudiera imaginar la naturaleza real del ejercicio anaeróbico, la relación causa-efecto, la relación entre el ejercicio intenso y el crecimiento muscular y el porqué de la capacidad limitada de recuperación de nuestro cuerpo. El ejercicio debe ser breve e infrecuente. Como consecuencia de esta conferencia temprana se desarrolló una relación entre ambos bastante cercana, que llevó a Mike a visitar el complejo Nautilus instalado en el lago Helen, Florida, en varias ocasiones a lo largo de los años. Mike consideraba a Arthur el estudioso más grande de todas las épocas sobre el ejercicio físico y el hombre que no solo le aclaró muchos conceptos sobre el entreno, sino que también le enseñó mucho sobre la gente y la vida en general. Por primera vez en su vida, Mike había escuchado a alguien que le había tomado los valores del conocimiento, la razón lógica y la ciencia muy en serio. Por aquel entonces, Mike tuvo que dejar el entreno durante 3 años por una lesión grave de hombro. A principios de 1975 comenzó de nuevo los entrenamientos y se incorporó a la competición, participando en el Mr. América de ese año, quedando en 3er puesto. Su sistema de entreno era ya el de los principios acreditados por su amigo Arthur Jones.
ejercicios breves pero intensos. Compaginaba los entrenos con la asistencia a la Universidad de Maryland. Sus horas lejos del gimnasio estaban dedicadas al estudio de la genética, de la física y la química, junto con su gran pasión por la psiquiatría. Entre los años 1976 y 1980, el nuevo sistema de entrenamiento comenzó a dar resultados. Prueba de ello fue su victoria en el Mister América de 1976, el Mister Universo de 1978 y su primer puesto en peso pesado en el Mister Olympia de 1979. Pero después de quedar quinto en el Mister Olympia de Sydney de 1980, el ya conocido como más polémico de todas las épocas, Mike se retiró. Según sus propias palabras, tan ridícula es la decisión de los jueces que realmente todo lo que se puede hacer es reír. Alguien de ahí me quiere fuera de las competiciones. Según palabras del propio Frank Zane, Arnold dijo que no iba a permitir que se pusiera en duda su sistema de entrenamiento. Con la influencia de Arthur Young en los conceptos de Mike con respecto a las teorías de la práctica progresiva y apropiada del entrenamiento con pesas, este examinó y evaluó el trabajo de Arthur Young y perfeccionó sus propias teorías, dando origen a su sistema personal de entrenamiento llamado Heavy Duty. Mike escribió mucho en la revista preconizando su sistema de entreno, sobre el que también escribió varios libros y cursos. Era la primera vez que los fundamentos del culturismo eran zarandeados. Mike siempre afirmó que el culturismo era una ciencia, pero que se practicaba de la manera menos científica. Dominada por intereses comerciales, despertaba poco interés en la comunidad médico-científica, que en ocasiones lo ridiculizaba. Meitzer era seguidor del objetivismo del sistema filosófico creado por Ayn Rand e insistía que la filosofía y el culturismo eran la misma cosa. Según él, el hombre era una identidad indivisible, una unidad integrada de mente y cuerpo. Por ello, sus libros contienen tanto filosofía como culturismo. Durante los años 80 y 90, Mike mantuvo su sistema de entrenamiento y asesoraba a otros atletas. También escribió algo sobre psicología. Mike comenzó a editar sus propias revistas, Heavy Duty Journal, en 1994, en la revista Iron Man. Poco después trabajó para la revista Muscular Development, en 1997, para regresar a Iron Magazine en 1999. En los últimos años, a Mike le detectaron serios problemas de corazón. El día después de completar el rodaje de su último vídeo de entrenamiento, el 9 de junio del 2001, fue encontrado muerto por su hermano Ray, en el apartamento que compartían en Los Ángeles. Sorprendentemente, su hermano murió también 2 días después. No cabe duda que por su estudio del entrenamiento y la filosofía aplicada al esfuerzo, Mike Mentzer merece un sitio de honor dentro del elenco selecto de protagonistas de la Golden Era del culturismo. Mr. North America for 1977, Mike Mentzer of Washington, D.C. And Mike, I understand you're a medical student. Does this help and assist in the development and the understanding of the muscles? Well, certainly a bodybuilder has to have a knowledge of all the muscles, but that's not why I chose medicine, no. Did you get into the body development aspects of it because of medicine or vice versa? Well, I got into bodybuilding, and that led to, of course, an intense interest in the body, and it developed, of course, into my present status as a student in medicine. How many hours a day do you have to work to develop a physique like that? Well, most bodybuilders train at least 3 hours a day, 6 days a week, but I only train a total of 3 hours a week. Okay, what do you do during those hours? Train very hard. What type of training? Working mainly on weights? Yeah, barbells, dumbbells, so forth. What's the most you lift? About 1,200 pounds. Let's see you flex those muscles one more time. Just a nice close-up shot here for that arm development. Now, let's see. Let's compare. No, I'll put mine behind you and you'll cover the whole thing. Okay, Mike, what are you going to do in the future now? Obviously, you've got a very heavy schedule with the medical studies. What are you going to do as far as bodybuilding is concerned? Well, the two are starting to conflict, so one of these days I'll have to make a decision, either bodybuilding or medicine. Okay, now some people are obviously going to ask, after you give up bodybuilding, what happens to the muscles? Do they begin to sag? No, not at all. As long as you tailor your diet to your activity demands, your muscles just shrink and atrophy back to normal size.
Mike Manser, congratulations, a tremendous development and a tremendous accomplishment. Mr. North America for 1977. This is Don Whitman reporting from the championships in Vancouver.